Suele pasar. Principalmente las primeras veces. Que es un café que sale de la zona de confort. Hola, ¿cómo están? Nos estamos yendo a un cafetal, se llama Café Rosa Blanca, es un cafetal orgánico y queda 23 minutos de viaje, ya casi estamos ahí. Hace 12 años llegamos a Costa Rica y conocimos otra dimensión del café, el café más delicioso del mundo. Hoy vinimos a conocer algunos de sus secretos. Para una muestra y los sorbemos. ¿A la velocidad de la luz? Ok, una vez más. Suele pasar. Principalmente las primeras veces. Suele pasar. La característica más importante que podemos decir que tiene el café de Costa Rica, que es un café que sale de la zona de confort. El café, recuerden, originario de Etiopía, de temperaturas cálidas, llega a Costa Rica, que por supuesto es un país muy caluroso, pero la producción de café de calidad se da entre los 800 y 2000 metros de altura. Y son zonas mucho más frescas o más frías que su lugar original. Cuando el café se produce en zonas entre los 800 y los 2000 metros, el café va creando estrategias para sobrevivir, un esfuerzo. Y el café que hace un esfuerzo va logrando tener concentraciones más altas de aceites esenciales y de azúcares. Muestra a la derecha, tenemos un tueste oscuro, café lavado, ¿ok? Muestra del centro, tenemos un tueste medio, café lavado, ¿ok? Muestra de la izquierda, tenemos un tueste medio, café anaeróbico. ¿Qué pasa si el café se produce más arriba de los 2000 metros de altura? Es un café que se va a estresar. No es lo mismo esforzarse que estresarse. La planta se estresa y cuando se estresa o se muere o pierde su calidad. Por eso el lugar óptimo de producción es entre los 800 y los 2000 y llegando hacia los 2000 es mayor la calidad del café. Si les está gustando este video, denle like y suscríbanse para apoyarnos en esta creación de contenido. ¿A qué huele? ¿Huele a café? Huele un poco a tabaco y madera. Madera, eso te iba a decir, sí, como tronquito de madera. Ok. A fruta. Frutal, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Como a fruta fermentada. Un poquito fermentado, correcto. Ay, yo no encuentro nada. No es fácil, ¿verdad? No es fácil, pero... Una de las características de este cafetal es de crecimiento bajo sombra. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de árboles que le dan sombra a las plantas de café. ¿Qué plantas hay que generan esta sombra? Bueno, hay varios árboles, planta de banano que tiene unas hojas anchas, muy particulares. La planta de banano se usa para darle sombra en la temporada seca y en la temporada de lluvia se corta porque en la temporada de lluvia, al haber menos horas de sol, necesita que llegue más pronto el sol natural. Y algo importante también de todas las plantas que están alrededor, justamente esta es un cafetal orgánico. Y en este cafetal orgánico se aprovechan las plantas que van sembrando porque están sembradas a propósito. Por ejemplo, el poró le da nitrógeno a la tierra. El banano le da potasio y sodio a la tierra. Hay otras plantas que van a servir como barreras contra el viento. Entonces, cada una de las diferentes, hay 50 especies en este cafetal. Cada una de esas 50 especies va a tener una función diferente para enriquecer la calidad del café que se produce en el cafetal. Y dentro de la planta vamos a encontrar agua. ¿Ven? Como pequeñas celdas donde lo único que vamos a encontrar es agua. Más de 20 litros de agua. Bueno, en una necesidad, pues se puede tomar, ¿verdad? Porque tiene potasio y magnesio, recuerden. Entonces vean la cantidad de agua que podemos encontrar aquí. ¡Wow! En esta pequeña partecita, ¿verdad? Pues todo eso va a servir como un sistema de riego en tiempos que son más secos. Por ejemplo, enero, febrero, marzo. El café en Costa Rica es el tercer gran cultivo de exportación dentro del agro, estando primero la piña con un 35%, el banano con un 27% y el café entre un 10 y el 11%. Para la fruta, ¿verdad? Vamos a encontrar dos semillas, ¿ven?
Entonces, dentro de cada fruta vamos a encontrar 2 semillas. A veces encontramos una, a veces encontramos 3. El café llegó a América en el siglo XVIII, traído por los colonizadores europeos. Las primeras plantas viajaron desde los Países Bajos hacia Surinam, que en ese momento era una colonia holandesa. Desde allí, el cultivo se extendió hacia el Caribe, Centroamérica y Sudamérica, gracias a las condiciones tropicales favorables. En Costa Rica, las primeras plantaciones se establecieron a inicios del siglo XIX, cuando las autoridades coloniales impulsaron su cultivo como una alternativa económica. Con el tiempo, el café se convirtió en un motor de desarrollo en lo que hoy se conoce como el grano de oro del país. Vea la forma de esto, ¿eh? Es como más redonda, como más ovalada, ¿verdad? Y tiene una forma más circular. Entonces, esta va a dar vueltas en el tostador como que al mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, como no tiene partes planas, no tiene tampoco orillas, entonces quiere decir que esas orillitas no se van a quemar. Entonces quiere decir que disminuye mucho la amargura en ese café. Entonces, este se le conoce como caracolillo. Queremos agradecer a Ulises, el guía que nos acompañó y nos enseñó muchísimo sobre todo el proceso del café en Costa Rica. Claro, casi nos mata en la cata, pero bueno, sobrevivimos. Las probabilidades de encontrar caracolillo en una plantación van a ser de 5 a 7%. Por eso es que también lo hace especial. La semilla que vamos a tostar. Costa Rica le conocemos como el grano de oro, por lo que representa económicamente para el país. Existen distintas formas de procesar el café y cada una influye en su sabor y aroma. En el proceso natural o seco, las cerezas se secan enteras al sol antes de retirar la pulpa, lo que da un café con cuerpo y notas frutales intensas. En el proceso lavado, la pulpa se elimina con agua y los granos se fermentan brevemente, logrando un perfil más limpio y brillante. El proceso miel, típico de Costa Rica, conserva parte del mucílago dulce durante el secado, aportando una textura sedosa y matices a miel o caramelo. Y el proceso anaeróbico es una innovación reciente. Las cerezas se fermentan en tanques cerrados sin oxígeno, lo que genera cafés exóticos y complejos con aromas que sorprenden incluso a los catadores más experimentados. Esta es la tostadora de café. Una vez que termina el proceso de secado y demás, se pone dentro de la tostadora. La tostadora es un círculo que va girando y girando y girando y va tostando según el tiempo, obviamente, que esté dentro de la tostadora, va a haber diferencias en el café. Tenemos el tueste claro, que es apenitas tostado. El tueste claro va a tener mayor complejidad y mayor variedad en las notas. Cuando decimos notas es olores, sabores. Cuando se sigue tostando por más tiempo, va a ser un tueste medio o un tueste oscuro. El tueste oscuro es más fuerte el sabor, pero es menos complejo porque ha ido perdiendo esas notas por el mismo tiempo de tostado y después pasa a quemado. Esta es una tostadora original, antigua a leña. Por acá se va poniendo la leña o las maderas. Acá adentro se pone el café en este círculo y el círculo acá tiene para poner el café, se va girando y esto es lo que logra que se tueste el café. Una vez que el café está listo, ya esta bola que está acá adentro se levanta y se saca el café. Es el mismo café que acabamos de hacer la cata. Y nos dan una galleta que está hecha de la harina, de la cáscara del café. Vamos a probar. Seguro que me equivoco. Muy bueno. Acá se termina este paseo que superó nuestras expectativas por el cafetal orgánico La Rosa Blanca. La verdad es que fue increíble, los animamos y las animamos a que vengan a hacer este tour, a conocer este lugar y a hacer la degustación de café, que es absolutamente delicioso.